Hola hijos de fruta, ¿cómo están? Dentro de la ficción hay todo tipo y variedad de personajes, desde personajes con trasfondos y matices que a nadie le importan, a estas personas que a pesar de no saber prácticamente nada de él y ponen y funcionan correctamente, perfectamente dentro de la trama. Bienvenidos a esta saga de videos en donde abarcaremos a esos personajes que a pesar de que el guión o el autor en todo momento te implica o explica de manera explícita unas cosas, y ya sea por su vaga escritura o porque el propio personaje se contradice a sí mismo, el espectador termina entendiendo otra cosa totalmente distinta. O puede que incluso termine teniendo muchísima más lógica que lo que el mismo autor nos quería mostrar en primer lugar. Bienvenidos a mi canal, yo soy Yato Kaisen y empecemos con el video. La luna suerte el mar y el compromiso se pierde en la oscuridad. Cuerpos caídos, historias que se van bajo fuego roto sin regresar. Y el viento arrastra mis recuerdos, un tiempo que ya no está. Perdí la luz que ahora soy, sombra de lo que fui, sombra de lo que me. Tofu, de Star vs. las fuerzas del mal. No quiero tu varita. Destrúyela. ¡Sorpresa! La trama de la serie es sencilla. Desde un principio, una chica mágica que viene de otro mundo se le es otorgado un artefacto de gran poder una vez entró a la adolescencia. Era una serie simple en el buen sentido, y episódica, donde la trama de cada semana era o resolver problemas relacionados con la magia, o ir a otros mundos o impedir que Luto se quedase con la varita. Poco a poco la serie comenzó a tener trasfondo y complejidad con la llegada de un personaje misterioso, Taffy. Desde un principio, se nos presenta como una especie de jefe de negocios manipulador que tiene el peculiar interés por la varita. Este logra persuadir a los secuaces de Luto para hacer que lo traicionen y juntos, villanos y heroínas se unen para enfrentar una amenaza mayor. La secuencia es épica, se siente la tensión y al ver a Marco siendo encerrado y estar a punto de dejarlo como limón exprimido, Star supone que Taffy lo que desea es la varita, sin embargo, esta da una resolución inesperada, tanto para los protagonistas como para el espectador. ¿Acaso tú crees que soy como Ludo? Solo trágatelo. No quiero tu varita. Destrúyela. ¡Sorpresa! No puedo, ni siquiera sé cómo hacerlo. Sí lo sabes. Es el primer hechizo que tu madre te enseñó. El hechizo susurrado. Exactamente. Marco, espera. Star. Sorprendentemente, una buena jugada para la serie. O sea, dejar a entender que el villano no le interesa el poder de la varita, siendo esta la única capaz de lograr eso con un hechizo susurrante. Total, que la varita se autodestruye mientras el rostro del peje lagarto se puede persuadir con una pequeña mueca de satisfacción al ver que su plan se cumplió. Pasan un par de cosas y después de un backstory nos enteramos de algo inquietante. Resulta que desde un principio los monstruos vivían en ese reino conocido como Munich, y los humanos habían encarnizado una lucha a muerte por el control del territorio. La anterior reina, la madre de Star, estuvo a punto de perder ante los monstruos, y si esperas que te diga algo como quién tenía la razón, los monstruos o los humanos, déjame decirte que fácilmente pudieron haber convivido, pero como siempre solo se necesita una excusa para matarse entre ellos. Y esto lo dedico a ambos bandos. Por un lado, los monstruos tenían la superioridad numérica, sin mencionar que algunos contaban con la habilidad que les otorgaba una mayor fuerza o resistencia o incluso regeneración, que este era el caso de Taffy. Eso claro, sin contar con su intelecto, pero bueno, no es como que engañar a Luto fuese una gran hazaña. A lo que voy, es que la reina, al borde de perder con ayuda de Eclipsa, logra invocar un hechizo tan poderoso que logra eliminar la regeneración. En otras palabras, la fuerza militar más poderosa de los monstruos había perdido ante la magia. Lo que da a entender la complejidad del plan de Taffy. Exactamente, no se sabe cuál era su propósito tras su resurrección, ya que Star lo mató y, no, espera, nos lo dice explícitamente. Ni siquiera reconoces tu propia magia cuando nadas en ella. ¿Esta cosa es la magia? Lo era. Hasta que llegué yo.
En ese caso, no es que Taffy fuese un cobarde embustero, sino que, estratégicamente hablando, iba a nivelar el terreno de juego a su favor. Él comprendía que la magia en sí misma era una amenaza, tanto si era a su favor como si lo era en su contra. Y como ellos no contaban con esa ventaja, lo que iba a hacer era nivelar el terreno. Muchas personas consideran a Taffy como el héroe de esa historia, lo cual yo considero algo muy superficial en la personalidad. Ojo, pueden existir villanos con una moralidad más expandida y el interés de su complejidad siempre estará en lo bien que implemente eso dentro de la obra. He encontrado a muchas personas que no solo les cae bien, sino que también, como entre los mejores personajes de la serie, abandonada por sus fans. Entonces, ¿por qué Taffy se encuentra en este top? Si fue querido dentro de su propia comunidad, cuando aún no existía, bueno... por culpa de ella. ¿Mía? Digamos que la autora de Star vs. las Fuerzas del Mal convirtió su serie en un fanfic de sí misma. ¡La locura está en esta mierda! Donde la trama, ya sea por una especie de racismo interiorizado entre otros monstruos o problemas familiares de Marco pasando a segundo plano, y se convertía en una serie en donde la parejita del momento y quién tenía mayor química, en especial con Marco. Al final la protagonista no le quedó más remedio que entender que su sodicho poder puede estar un tanto como en su favor como en su contra, lo cual hace que esta misma termine acabando con toda la magia. A ver, pensemos por un medio segundo. Del villano se entiende que es el antagonista. Su interés era nivelar el terreno, lo cual obviamente implicaría que estaría más a su favor en caso de una guerra, pero aún así tiene más bases y sentido que simplemente matemos a todas las criaturas mágicas que de todos los universos junto a todas sus familias y hagamos una especie que nunca en su vida había intentado combinarlas de un nuevo entorno o hábitat, que se terminan acostumbrando a nuevas por malas y bla 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 bla. El caso. El final fue patético, a más no poder. Tanto así que el fandom de Star vs. la Fuerza del Mal hizo como si nunca hubiese existido, por su final anticlimático e irónicamente hablando, terminando de darle la razón al villano. Surprise. Soy inservible. Te voy a ser completamente honesto. De esta serie solamente me vi el capítulo en donde los amigos de la protagonista se quedan encerrados dentro de una jaula debido a que se repitió como 4 veces el mismo día y mis hermanas querían verlo. De vez en cuando pasaban la serie, lo único que entendía era que la protagonista era buena. En un capítulo la antagonista se siente angustiada porque Ladybug no le presta atención o una mamada así que el viejo mariposón intenta seducirla para que caiga en malas prácticas y esta decide renegarse por cuenta propia. Allí fue en donde me confundí y decidí indagar un poco por el personaje. Y madre mía, cómo fue mi sorpresa al enterarme de su backstory. Dije, ¡demonios! Esto sí que es una historia seinen. Verán, la pequeña Chloe Bourgeois nació en una familia adinerada con padres ausentes. El personaje, como todo bullying, está hecho para que te caiga mal y sea repelente con los demás personajes, ya sea o siendo la responsable de las acomodizaciones o rival de la protagonista. Suena como algo obvio y se muestra desde un principio. Sin embargo, en las siguientes temporadas, poco a poco se vio un pequeño cambio en ella. Se mostraron una especie de secuelas de abandono e interés de que poco a poco comenzó a demostrar otros sentimientos, aparte de malicia, por ejemplo, arrepentimiento. En aquel capítulo en donde Andrew le advirtió que reconsideraría seguir siendo su amiga si seguía comportándose de esa manera, en donde vemos que con quien yo considero su verdadera figura paterna y el único que genuinamente le preocupa tanto su sanidad mental como la seguridad de Chloe, Porque de eso se trata, ser amable, mademoiselle. Seguramente, mademoiselle recuerda cuando era una niña pequeña y el señor Oso siempre era amable con usted cuando estaba triste. El señor Osito puede enseñarle a ser amable con los demás. necesito fanfics donde el mayordomo termine de criar a Chloe, lejos de sus mediocres padres, y los necesito para ayer. El caso. Poco a poco pasó de ser una pesimista en lo que va pasando las temporadas, uno solo en específico, y si me lo permiten voy a tener que repetir el chiste. ¡Por culpa de él! Mía. A pesar de que el personaje tenía matices de querer cambiar o mejorar, ya sea por no perder su preciada amistad con el único amigo que tuvo desde su infancia a la actualidad, o queriendo llamar la atención por su madre, la cual toda su vida ha admirado, ¡Esto es ridículo! ¡Totalmente ridículo! llega a un punto en donde por imprudencia o poner en peligro la vida de varios civiles, esta termina perdiendo su Kwami. Tienes que devolverme el Miraculous, Chloe. ¡Dame una oportunidad, por favor! Pero no termina ahí.
su madre termina humillándola y desmeritándola públicamente junto a... Audrey Bourgeois, dinos en vivo cómo te hace sentir lo que ha pasado. Según mi opinión, Chloe claramente ha demostrado que no hay nada excepcional sobre ella. Pero no termina ahí, la propia, y necesita ayuda de alguien más. Nadie me quiere, no tengo amigos. Soy inservible. Pero no termina ahí. Pero no termina ahí. Déjamelo a mí. Esta vez voy a corregir mis errores. ¡Suéltame! ¡Todavía no he perdido! ¡Aún tengo mis ojos! Gracias a ti quedamos en vergüenza. Arruinaste nuestro apellido y reputación. Tenías todo el poder en las manos y lo perdiste como tonta. Los Bourgeois no somos perdedores. ¿Crees que vamos a Londres de vacaciones? Sigue soñando. Voy a controlar tu vida otra vez, comenzando por tu educación. La terminan desterrando de su propio país y expulsada específicamente por su padre, el cual nunca le prestó atención. ¿Qué carajo? Amigo, ¿qué demonios? Entiendo la parte de que el personaje fue construido desde un principio para ser repelente y desagradable con la protagonista, pero hasta con Gabriella Gress intentan que el espectador sea empático con sus intenciones, o que en realidad no es tan malo después de todo. Lo mismo lo aplicaron con su hijo o sobrino, primo, hermano de Andrew. La verdad no terminé de entender. A ver, el asunto es, acepto el hecho. Lo que no acepto es que muestres a un personaje anhelando querer cambiar, que éste quiera demostrar que puede ser mejor como su ejemplo a seguir, malherida, y que entiendas mi molestia. Aquí te dejo varias respuestas del propio autor con respecto al personaje. Quítanle el control creativo a Thomas Astruc, pero primero háganlo con Viviana Medrano. Mínimo alguien que lea el guión y que no parezca un círculo vicioso de sí mismo. Sé que es poco convencional, creo que... Ezequiel Stein. El búnker me hace sentirme cerca de mi padre. Él era un ingeniero que siempre decía que la tecnología es el futuro, y siempre creí en eso, sin duda. Excepto que el futuro parece un montón de piezas de metal sin armar amarradas con alambre. ¿Eso fue un insulto? Solo digo que la tecnología debe hacer avanzar a la humanidad. Los biónicos sirven para mucho más que para armas y defensa. Puedes ayudar a las personas. Intercambios de órganos, implantes de prostéticos, y esa es solo la punta del iceberg. No lo sé, parece falso. Bueno, si no es para ayudar a los demás, ¿para qué construiste el traje? Pues porque pude. ¿Quién? El de Ironheart. Ok, contexto. Descuida, no te culpo por no reconocer a este personaje. De hecho, te estoy agradecido que ni siquiera hayas visto la serie de Ironheart. Es una porquería de inicio a fin. En todo caso, hoy vamos a hablar de un personaje que no es inocente, pero tampoco es el monstruo que la serie te intenta creer que creas. Verán, Ezequiel Stein, el hijo del primer gran traidor de Marvel. Este sí lo conoces. ¡Tony Stark la pudo construir en una cueva! ¡Con un poco de metal! Digamos que al ser hijo del primer villano, los escribieron supusieron que tú como espectador lo mires mal desde el minuto 1. Algo así como que de tal palo, tal astilla. Cosa que el mismo personaje sabe, y de ahí el por qué le cambiaron su nombre. Bueno, él mismo se lo cambió. Detalles. En la serie Ironheart, no entra como villano gritando que quiere destruir el mundo. Entra ocultando su identidad, avergonzado de las acciones de su padre y de cómo podía ser la comparativa de, miren, es el hijo del traidor. Y el guión ya empieza a manipularte. Planos cerrados, silencios incómodos, música sospechosa. De hecho, no ha hecho nada, pero tú ya desconfías de él. Luego llega la revelación. Es el hijo de Obadiah Stane, Ironmonger, el primer traidor de Iron Man. Wow, te lo revelan como algo, no, la peor escoria del mundo. No, qué terrible ser humano. Y aquí el guión no te deja pensar. Te recuerda al padre, te recuerda la traición, te recuerda la caída. O sea, sutileza no es algo que estos escritores manejan. Detalles. Pero no te muestran a Zeke cometiendo esos actos. O sea, no. Te hace juzgarlo por herencia. Y eso es un acto muy rastrero por parte de los escritores. Porque a diferencia de su padre, Zeke no ha destruido nada, no sabotea a la protagonista desde un principio, no intenta matar a la protagonista, intenta colaborar. O sea,
intenta mostrar que no es su apellido. Él intenta decir, mira bro, yo te estoy ayudando porque quiero demostrarte que yo no soy mi padre, yo no soy así. Ya la gente me dice que yo soy eso, pero yo no soy así. Pero cada vez que lo hace, la protagonista lo trata como una bomba de tiempo a punto de explotar, como si en algún punto él se va a revelar o va a ser el villano final. Alerta de spoiler, spoilers que llegaron demasiado lejos. Llámame loco, pero cuando tratas a alguien como culpable antes de que cometa el crimen, estás construyendo el crimen en sí mismo, digo yo. Sé que carga con un legado que no eligió. Vive en un mundo donde Tony Stark es un mártir, un héroe aclamado, y la protagonista porta el nuevo manto. Obviamente ella es la heroína y él es el villano a vencer. Que en cualquier momento se corromperá, el tipo Planet G versus Spider-Man, detalles. Y recordamos algo incómodo. Para el mundo, Stark es un héroe. Para Zeke, Stark es el hombre que humilló públicamente a su padre y lo dejó como símbolo mundial de la corrupción. ¿Esto justifica todo lo que hará después? No. Pero explica el resentimiento y la serie no quiere que tú analices eso. Quiere que sientas rechazo automático, así. Porque él es el hijo del villano. Mientras tanto, la protagonista también toma decisiones cuestionables, también miente, también manipula, situaciones engañosas, comete crímenes de asesinato, extorsiona de manera incriminatoria y al final lo abandona para que se pudre en la cárcel. Me sigo preguntando por qué esta tipa tengo que decirle heroína y no heroína. El caso. No. Pero como es la protagonista, la narrativa la protege. Cuando finalmente sé que cruza la línea, cuando se inclina hacia las decisiones más oscuras, y coloco oscuras entre comillas, porque lo que quería era partirle la madre a la protagonista, y hasta este punto creo que a ninguno de nosotros nos molestaría en absoluto. De hecho, esta es una de esas raras ocasiones en las cuales tú estarías alabando al antagonista en vez de al héroe. La serie lo presenta como la confirmación de que, ¿ven? ¿Lo vieron? Él siempre fue el malo. Oh, ¿no ven cómo está atacando a la protagonista? Pero no, damas y caballeros, me niego a caer en un guión tan mediocre y divisorio, con exceso de victimismo. Lo que yo más desprecio en este mundo es la amoralidad. Yo en ningún momento vi a un villano, y sé que si ustedes ven la serie, ustedes tampoco. Lo que vemos es a alguien que intentó salirse del molde, y fue empujado de vuelta. No porque fuera más cruel, no porque fuera el más destructivo, no porque genuinamente siguiese con el legado de su padre, ¡no! Sino porque la historia necesita que lo fuera. Ezekiel Stein no es un santo, no es un héroe incomprendido. Es un personaje que intentó no repetir la historia de su padre. Y fue tratado como si ya lo hubiese repetido, como si él ya estuviese destinado a cometer los mismos crímenes. Y esa es la diferencia entre ser antagonista y ser protagonista. Aunque en este caso la línea no es tan divisoria que digamos, porque esta historia, la moral, no la define lo que haces, la define desde qué lado está la cámara. Y cuando la cámara decide que eres el verdadero villano, no importa cuánto intentes cambiar, el guión ya decidió por ti. Espero que les haya gustado el video. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. ¿Qué temas quieres que trate en el siguiente video? ¿Conoces algún personaje que por mucho que el guión intenta mostrarte una cosa, lo que percibes es otra totalmente distinta? Nos vemos y se me cuidan. Cada paso un suspiro que se quiere perder. El llanto de un ángel se ahoga en el viento. Y la batalla entre los cielos es solo lamento. Cierro los ojos y veo su rostro, pero ya no hay nada que hacer. Cruzamos el límite, tocamos el abismo, y ya no sé si regresar o seguir. Tiene las últimas estrellas que se han apagado.